Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de la semana 9 correspondiente al tema de las identidades trigonométricas de los ángulos compuestos, parte 2. En esta segunda parte se estudiará las identidades auxiliares de los ángulos compuestos. También la propiedad de la expresión a seno x más b coseno x con a y b constantes pertenecientes a los reales y x variable angular perteneciente también a los reales. Y las identidades condicionales, la cual nos señala que la suma de tres ángulos es igual a 180 grados. Las identidades trigonométricas auxiliares de los ángulos compuestos son identidades que nos permiten simplificar expresiones trigonométricas de manera más directa. La expresión a seno x más b coseno x se puede llevar a un equivalente que contiene a una expresión de la forma siguiente. Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por el seno de x más teta, tal que el coseno de teta es igual a entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y seno de teta igual a b entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y de allí también tener presente la extensión o los valores de dicha expresión. En las identidades adicionales consideraremos que si tres ángulos suman 180 grados, se cumplen dos relaciones. La primera, suma de las tangentes de dichos ángulos es igual al producto de las tangentes de dichos ángulos. Y también, en segundo lugar, la suma de las cotangentes tomado de dos en dos los ángulos es igual a 1. Veamos a continuación las diapositivas del tema. El tema es identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Vamos a ver los objetivos del tema, a dónde queremos llegar, a dónde apuntamos. En primer lugar, vamos a reforzar las identidades trigonométricas auxiliares y propiedades de los ángulos compuestos. En segundo lugar, vamos a identificar en la vida cotidiana las aplicaciones de las identidades auxiliares y de las propiedades de los ángulos compuestos. Y en tercer lugar, vamos a resolver problemas concerniente al tema de las identidades auxiliares y de los ángulos compuestos. Tenemos en la introducción un video sobre la trigonometría y la agrimensura. En el video tenemos una explicación sobre la carrera de agrimensura de la Universidad Nacional del Sur en Argentina. La agrimensura era antiguamente la rama de la topografía destinada a la delimitación de superficies y a la rectificación de límites. En la actualidad estudia los objetos territoriales a toda escala
y que se centra en la fijación de toda clase de límites. De este modo produce documentos cartográficos e infraestructura virtual para establecer planos, cartas y mapas, y da publicidad a los límites de la propiedad. Con el fin de cumplir dicho objetivo, la agrimensura se nutre de la geometría, la trigonometría, la topografía, la física, la arquitectura, la computación y la teledetección, entre otros. En el Perú tenemos la carrera de Ingeniería Topográfica y Agrimensura que se enseña en la Universidad del Altiplano en Puno. Pasamos ahora a ver el siguiente punto. El tema de los ángulos compuestos, parte 2, tiene dos partes, consta de dos subtítulos: identidades auxiliares, propiedades de la expresión A seno X más B coseno X con identidades condicionales cuando tres ángulos suman 180 grados. Pasamos ahora a la contextualización. En la contextualización se observa una antena vertical sostenida por tensores, las cuales cumplen lo siguiente. Hay tres puntos A, B, C y el pie de la antena H. Estos tres puntos o estos cuatro puntos cumplen la siguiente relación, que AB es igual a BC y es igual a CH, en los cuales se cumple lo siguiente. Hay también estos ángulos señalados, sus medidas como alfa, beta y teta. Si alfa, beta y teta suman 180 grados y además AB igual a BC igual a CH, nos preguntan a qué es igual la siguiente expresión: n igual tangente de alfa por tangente de beta. Esto lo vamos a ver ya en la parte final del tema del día de hoy. Identidades auxiliares. Tenemos seno de la suma por seno de la diferencia. Es el seno al cuadrado del primer ángulo menos seno al cuadrado del segundo ángulo. Así también tenemos el coseno de la suma de dos ángulos por el coseno de la diferencia de dichos ángulos. En este caso va a ser igual al coseno al cuadrado del primer ángulo menos seno al cuadrado del segundo ángulo. Este es el primer ángulo, este es el segundo ángulo. Bien, veamos ahora entonces la prueba o cómo se demuestra que este término de aquí es igual con este de aquí. Pasemos entonces a la prueba. Sabemos que el seno de la suma de dos ángulos por ángulos compuestos es el seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo más coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. También el seno de la diferencia, ¿no? Seno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, menos coseno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. Como se quiere llegar a esta expresión de aquí, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar las dos relaciones miembro a miembro. Multiplicamos
1 y 2 y tenemos esto. Seno de alfa más beta por seno de alfa menos beta. A esa expresión le llamamos M. Ahora, seno de alfa más beta es esta expresión y seno de alfa menos beta es esta otra expresión. Si nosotros reemplazamos y lo multiplicamos, vamos a reconocer una diferencia de cuadrados. Es decir, que el producto de él con él va a ser entonces igual a lo siguiente. Seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de teta. De aquí vamos a hacer entonces algunos cambios. Este coseno cuadrado de teta vamos a pasarlo como 1 menos seno cuadrado de teta. Análogamente, coseno cuadrado de alfa, 1 menos seno cuadrado de alfa. Eso lo reemplazamos y tenemos entonces esta expresión. Aplicamos ahí propiedad distributiva. El con él y también por acá. Entonces tenemos esta expresión. Obsérvese que este término menos seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de teta, con este término más seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de teta, se pueden cancelar. Uno es con signo más y el otro es con signo menos. Entonces, estos dos términos de aquí se pueden cancelar, se pueden reducir. Eso es, ¿no? Y entonces nos va quedando que la expresión m es igual a seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de teta. Por consiguiente, entonces, m no se olviden que es esta expresión también. Entonces diremos pues que el seno de la suma de dos ángulos por el seno de la diferencia de dichos ángulos es igual al seno al cuadrado del primer ángulo menos seno cuadrado del segundo ángulo, ¿no? Primer ángulo es alfa y segundo ángulo es teta. Muy bien. Vamos a ver a continuación una aplicación. Ahí está. Dice, halle el equivalente de la siguiente expresión, ¿no? El equivalente, la expresión reducida, la expresión simplificada, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Este 1/4 lo puedo expresar como 1/2 elevado al cuadrado. Y ese 1/2 lo puedo expresar como el seno de 30 grados, ¿no? En el sentido que cuando yo tenga el seno de 30 grados, y recuerde esta relación de acá, recordemos esto, el coseno de alfa más teta por el coseno de alfa menos teta, que es igual a eso, a coseno cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de teta. Muy bien, si nosotros entonces consideramos que esta es una relación, es una identidad auxiliar, entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Este 1/2 lo pongo como seno al cuadrado de 30 grados, 1/2 al cuadrado, seno al cuadrado de 30 grados, y lo relaciono o lo asocio con esta expresión, mira, ¿ve? Coseno al cuadrado de un ángulo menos seno al cuadrado de otro ángulo. Ahí está. Entonces le aplico la relación en este sentido, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces la expresión E va a ser igual al coseno de 40 grados más 30 grados por el coseno de 40 grados menos 30 grados, ¿no? De aquí entonces tenemos que la expresión E es igual al coseno de 70 grados por coseno de 10 grados entre el seno de 80 grados. Tengamos presente que la razón trigonométrica seno de un ángulo es igual a la corrazón de su complemento. Corrazón del seno es el coseno y el complemento de 80 grados es 10 grados. Por consiguiente, entonces, como estos dos términos son iguales, el coseno de 10 grados y el seno de 80 grados, entonces estos dos se pueden cancelar.
Y al cancelarse esos dos términos, entonces la expresión E va a ser igual al coseno de 70 grados, ¿no? De esa manera, entonces, estamos hallando el equivalente de la expresión indicada. Bien. Continuando, vamos ahora a avanzar al siguiente punto. La tangente de un ángulo más la tangente de otro ángulo es igual al seno de la suma de dichos ángulos entre el producto de los cosenos de esos ángulos. Así también para la diferencia. La tangente de un ángulo menos la tangente de otro ángulo es igual al seno de la diferencia de esos ángulos entre el producto de los cosenos de estos ángulos. Bien, vamos a ver la prueba. Vamos entonces a usar en este caso la identidad por cociente. Recordemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces diremos así, la tangente de alfa más la tangente de teta es igual a seno de alfa entre coseno de alfa más seno de teta entre coseno de teta. Si nosotros de aquí efectuamos la operación, será entonces mínimo coseno de alfa coseno teta y seno de alfa por coseno de teta más seno de teta coseno de alfa. Esta expresión que está aquí la reconocemos. Recordemos que cuando tenemos el seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, esto pues es igual al seno de la suma de los ángulos, ¿no? Eso es. Entonces, eso es lo que vamos a tener presente aquí y vamos entonces a decir lo siguiente. Que en el numerador se tiene entonces seno de alfa más teta y en el denominador el producto de los cosenos de alfa y de teta. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es otra relación también importante, la tangente de un ángulo más tangente de otro ángulo, más la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo, por la tangente de la suma de los ángulos es igual a la tangente de la suma de los ángulos. Así es. Esto, ¿de dónde sale? Sale de aquí. Tangente de alfa más beta es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos tangente alfa por tangente beta. Si nosotros pasamos esto acá a multiplicar, él multiplica el 1 y él multiplica tangente alfa, tangente beta. Entonces queda así. Tangente de alfa más beta menos tangente de alfa por tangente de beta y por tangente de alfa más beta, eso va a ser igual a la tangente de alfa más la tangente de beta. Si esta expresión que aquí está con signo menos, lo paso al otro lado, pasará con signo más. Y colocamos lo que queda a la derecha, lo colocamos primero y tendremos esto. Tangente de alfa más tangente de beta más tangente de alfa por tangente de beta por tangente de alfa más beta. ¿A qué va a ser igual eso? A la tangente de alfa más beta. Eso. Entonces, esa relación también es importante que lo tengamos presente porque una expresión que tiene esta forma, fíjense su equivalente es la expresión reducida, es esta de aquí, ¿no? Entonces, algunas veces
se suele usar esto en los problemas. Bien, vamos entonces ahora sí, ya conocido cómo se puede deducir, pasaremos más bien ya a la otra relación que se deduce a partir de la tangente de alfa menos beta, ¿no? Así como esta relación la deduje a partir de alfa más beta, a partir de la tangente de alfa menos beta se deduce esta expresión. Tangente de alfa o la tangente de un ángulo menos la tangente de otro ángulo menos la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo por la tangente de la diferencia de estos dos ángulos, alfa y beta, es igual a la tangente de alfa menos beta. Ahí está. Entonces, es igual a este término que está aquí. Veamos algunos ejemplos. Si nosotros tenemos tangente de 40 grados más tangente de 20 grados más tangente de 40 grados por tangente de 20 grados por tangente de 60 grados, eso va a ser tangente de 60 grados. Ya que esta expresión que está aquí, tangente de 60 grados, también se puede expresar como la tangente de 40 grados más 20 grados, ¿no? Y ahora sí, mira, ve, cuando tienes la tangente de un ángulo, más tangente de otro ángulo, más la tangente del primer ángulo, por la tangente del segundo ángulo, y por la tangente de la suma de los ángulos, que se puede entonces expresar, ¿no? En nuestro caso 60 como 40 más 20, y ahí están esos dos ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe de ser el resultado? La tangente de 40 grados más 20 grados. Pero se sabe que eso es igual a la tangente de 60 grados. Por eso muchas veces se suele decir así también de manera práctica. Cuando tengo la tangente de un ángulo más la tangente de otro ángulo, más la tangente del primer ángulo, por la tangente del segundo ángulo, y por la tangente, de la suma de estos dos ángulos. Pero ese valor se puede expresar de una manera, vamos a decir, general, de esta forma, ¿no? Vamos a ver aquí. Podemos expresar entonces así. Entonces podemos poner así, ¿no? Tangente de teta por algo, eso va a ser igual a ese algo, siempre y cuando este algo sea la tangente de alfa más teta, o de este ángulo más este ángulo, ¿no? Eso tenerlo presente en el aspecto práctico ya. Entonces, cuando tú veas la tangente de un ángulo, más tangente de otro ángulo, más la tangente del primer ángulo, por la tangente del segundo ángulo, por la tangente de 60 grados, y como este 60 grados viene a ser la suma de 40 más 20, entonces el resultado de frente es esta expresión que está aquí, que viene a ser tangente de 60 grados, ¿no? Muy bien. Veamos entonces ahora otros ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esto. Tangente de 40 grados menos tangente de 10 grados menos tangente de 40 grados por tangente de grados por raíz de 3 sobre 3. Eso es igual. Se puede poner de frente raíz de 3 sobre 3, o si se quiere, pues se puede poner tangente de 30 grados. Ahora, eso entonces obedece ya a la segunda relación, a esta, ¿no? Tangente de un ángulo menos tangente de otro ángulo menos la tangente del primer ángulo
por la tangente del segundo ángulo por la tangente de la diferencia de estos dos ángulos. Entonces, esto va a ser igual a la tangente de la diferencia de esos dos ángulos. Tengamos presente que raíz de 3 sobre 3 viene a ser la tangente de 30 grados. Y a la vez, 30 grados se puede expresar como 40 grados menos 10 grados. Eso. Entonces, si tengo la tangente de un ángulo menos tangente de otro ángulo, menos la tangente del primer ángulo, por la tangente del segundo ángulo, por la tangente de la diferencia de estos dos ángulos, entonces el resultado debe de ser la tangente de la diferencia de estos dos ángulos, ¿no? Se puede dejar indicado como tangente de 30 grados, o si quieres también puedes poner raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esta manera, estamos entonces viendo el ejemplo, ¿no? Basta. Esto sí lo dejo porque esto de aquí se puede decir que es esto también, no hay problema. Ya está. Algunas veces no va a estar directo, sino va a estar de manera implícita. Es este caso. Tengo tangente de 32 grados, ahí está, más tangente de 13 grados, más la tangente de 32 grados, por la tangente de 13 grados y por la tangente de la suma. No está de manera directa, pero de manera indirecta sí, porque si yo tengo A por B, yo sé que esto también equivale a decir A por B por un 1 adelante, o puede ser también A por B por un 1 después. Toda expresión siempre se puede considerar que está multiplicado por 1, sea adelante o sea atrás. Entonces aquí está el 1, ¿ve? De manera implícita. Pero ese 1 a la vez se puede expresar como la tangente de 45 grados. Y a la vez 45 grados es 32 grados más 13 grados. Así es. 32 grados más 13 grados, 45 grados, ¿no? Entonces, de manera implícita, acá está el 1, que es la tangente de 32 grados más 13 grados. La tangente de la suma de estos dos ángulos. Eso es. Entonces, ¿cuál debe de ser el resultado? La tangente de la suma de esos dos ángulos. Pero esos dos ángulos suman 45 grados, cuya tangente es 1. Entonces se pone en el otro miembro que el resultado de todo esto de aquí es igual a él, que viene a ser 1. Muy bien, listo. Vamos ahora sí avanzando a la siguiente diapositiva. Está. Bueno, ahí sí se deja el 1 porque se sobreentiende que ustedes tienen que aprender a reconocer. Bien, después tenemos también esto, ¿no? Tangente de 5x menos tangente de 2x menos tangente de 5x por tangente de 2x por tangente de 3x. ¿Con quién lo asociamos? Con la segunda expresión, con esta de aquí. Con eso lo debo de asociar. Muy bien, ¿cómo lo asociamos? De la siguiente manera. Vamos entonces nosotros a decir, si tengo la tangente de un ángulo menos la tangente de otro ángulo menos la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo por la tangente de la diferencia. Claro que sí, 3x viene a ser la diferencia de 5x menos 2x, ¿sí o no? 5x menos 2x es 3x. Entonces, todo esto, entonces, ¿a qué debe de ser igual? Según dice la relación
dice que es la tangente de la diferencia de estos dos ángulos. ¿Y cuánto es esa diferencia? Es 3x. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿ve? Cuando se ve entonces tangente de un ángulo, menos tangente de otro ángulo, menos tangente del primer ángulo por tangente del segundo ángulo, por la tangente de la diferencia de estos dos ángulos, entonces el resultado debe de ser la tangente de la diferencia de dos ángulos. Pero ¿cuál es la diferencia de esos dos ángulos? 3x. Entonces el resultado debe de ser tangente de 3x. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces ahora a continuación a ver una aplicación. Vamos a ver. Entonces la aplicación nos dice lo siguiente, que calculemos el valor de la siguiente expresión. Bien, entonces esta expresión, fíjense que un poco dista de la regla matemática, pero creo que nos damos cuenta que si acomodamos, podemos llegar a una expresión de este tipo. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es factorizar el 4. Ustedes dirán, pero este no tiene 4. Bueno, se puede multiplicar por 4 y dividir entre 4, ¿no? Y entonces la expresión quedaría así. 4 veces, paréntesis, tangente 10 grados, más tangente 27 grados, más 3/4 de tangente 10 grados por tangente 27 grados. Bien. Este 3/4, tengamos presente que se puede colocar como la tangente de 37 grados, ¿sí o no? Y a la vez, ese 37 grados se puede expresar como 10 grados más 27 grados. Entonces, toda esta expresión de aquí, ¿a qué va a ser igual entonces? A la tangente de 10 grados más 37 grados. Pero eso ya se sabe que es 3/4. Entonces, la expresión E va a ser igual entonces a lo siguiente. Entonces, vamos a tener así. Vamos a tener así entonces. Toda esta expresión de aquí resulta ser esto de aquí, ¿no es cierto? Aplicando nuestra primera relación que tenemos aquí. Esta de aquí. Entonces sería tangente de 37 grados. Pero tangente de 37 grados vale 3/4, ¿no? De frente también hemos dicho que era 3/4, ¿no? De frente. Pero bueno, hemos dado un poquito más para que se comprenda mejor. Entonces 4 con 4 se cancela y la expresión entonces va a ser igual, en este caso, a 3. Me ha salido ahí. Entonces E es igual a 3, ¿no? Ya que 4 con 4 se cancela, eso es. Y la clave sería la letra C. Clave, letra C. Muy bien. Ya está, muy bien. Vamos ahora a continuación a ver propiedad. La propiedad 1 nos dice que toda expresión que tiene la forma a seno x más b coseno x con a y b constante pertenecientes a los reales, x también una variable real perteneciente a los reales, equivale o se puede llevar a esta forma. Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por seno de x más teta, tal que el seno de teta es b entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y coseno de teta es a entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Eso es. Veamos entonces a continuación algunos ejemplos. Quisiera saber seno de x más coseno de x, me dicen que es igual a esa expresión. Entonces tú lo relacionas así, ¿ven? Vas a decir, primero empiezas de aquí. Llamas a seno de x más coseno de x, le llamas
la expresión E. Es igual a seno de X más coseno de X. Se sobreentiende que acá está el 1 y aquí está el 1, ¿sí? Se sobreentiende, es algo implícito. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la regla. ¿Cómo sería entonces? Que esa expresión E va a ser igual a la raíz cuadrada y aquí el A es 1 y el B es 1. Ten presente que esto de aquí es el A y esto de aquí es el B, ¿no es cierto? Ahí está, seno de X y coseno de X. En este caso coinciden las letras, por lo tanto, entonces ya está listo. Entonces, ahora sí, dice la regla que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por el seno de X más un ángulo teta, tal que el seno de teta debe de ser igual, entonces, dice aquí, a B, que es 1, entre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Además, el coseno de teta debe de ser igual a la que es 1 entre raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. De aquí entonces la expresión es igual. Aquí esto da 1, aquí es 1, la suma es 2. Entonces raíz de 2 por el seno de X más teta, ¿no? Tal que el seno de teta va a ser igual, y sería aquí 1 entre raíz de 2, y también el coseno de teta es igual a 1 sobre raíz de 2. El A es 1, el B es 1. Frente. Entonces, 1 sobre raíz de 2. Muy bien. Entonces, ¿quién es teta? Bueno, ahí claramente se ve que teta es igual a 45 grados. O también pi cuartos radianes. O también, si quieres, equivalente como número, pi cuartos nada más, ¿no? Entonces, la expresión E va a ser igual a raíz de 2 por el seno de X más 45 grados, o le puedes poner su equivalente, raíz de 2 por el seno de X más pi cuartos, ¿no? Eso es. Ahora, la pregunta podría ser, ¿y de dónde sale esa relación? Entonces se hace esto. Para poder ver de dónde sale la relación, se hace un artificio. 1 seno de X más 1 coseno de X. ¿Cuál es el artificio? Dividir a estos dos coeficientes entre la raíz cuadrada de L al cuadrado más L al cuadrado, que viene a ser raíz de 2. Acá también raíz de 2. ¿De acuerdo? Y para que no se altere la expresión, acá también entre raíz de 2. Entonces sería así. Entre raíz de 2 igual, ponemos primero esto, seno de X, y 1 sobre raíz de 2 le ponemos coseno de pi cuartos, o de 45 grados si quieres, más coseno de X, y 1 sobre raíz de 2, seno de pi cuartos. Y entonces E va a ser igual, pasa de la ya a multiplicar, raíz de 2 que multiplica, y estos términos de aquí es el seco más el cose, es el seno de la suma, ¿no? Ahí está. Entonces, si no recuerdas, a veces la regla matemática, puedes deducirlo entonces. No se olvide, se divide a ambos miembros de la igualdad entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y de ahí se obtiene. Bien, entonces, así también tenemos las otras relaciones, ¿no? Tenemos también las otras relaciones. Otros ejemplos, mejor dicho. Vamos a poner, estos son los ejemplos más clásicos y que debes de tener en cuenta porque
Esto lo vas a usar a veces en ecuaciones, a veces en el estudio de funciones trigonométricas, a veces es necesario recordar entonces esta propiedad que estamos viendo. Así es. Entonces, chicas y chicos, entonces vean ustedes ahora a qué va a ser igual otro ejemplo más. Miren, otro ejemplo. Si tienes raíz de 3 seno de x más coseno de x, yo te invitaría ya que tú, similar a lo que he hecho el primero, tú lo hagas solito el segundo. 2 veces seno de x más pi sextos. Y cuando tienes seno de x más raíz de 3 coseno de x es 2 veces seno de x más pi tercios. Eso es. A continuación, la propiedad 2. ¿Qué nos dice la propiedad 2? Nos dice que una expresión con estas características tiene un intervalo de valor esa expresión. Ajá. Entonces dice así. Toda expresión que tiene la forma a seno x más b coseno x con a constantes pertenecientes a los reales y x variable angular también en los reales, se va a cumplir que esta expresión va a estar comprendido entre menos raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Veamos entonces algunos ejemplos. Si tienes seno de x más coseno de x, acá se sobreentiende, dijimos que era 1, aquí también, entonces será menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso me sale menos raíz de 2. Y en el otro extremo sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso es raíz de 2. Si queremos ver ahora los valores o la variación o la extensión de esta expresión, entonces diremos nosotros, una expresión de esta forma puede tomar los siguientes valores. Sería menos raíz cuadrada de raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado es 3, 1 al cuadrado es 1, 3 más 1, 4, y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces va a estar entre menos 2 y 2, ¿no? Análogamente, seno de x más raíz de 3 coseno de x varía también entre menos 2 y 2, ¿no? Bien, vamos avanzando. Y tenemos ahora una aplicación 3. Nos dicen que calculemos el valor de esta expresión. Rápidamente asociemos esta expresión a la propiedad, ¿no? La propiedad, recuerden ustedes que dice así, que toda expresión de la forma raíz de 3 seno de un ángulo más el coseno del mismo ángulo, entonces eso va a ser igual 2 veces el seno de este ángulo que está aquí más 30 grados. Así también seno de x más coseno de x aquí es igual raíz de 2 por el seno de x más 45 grados. Eso es, muy bien. Entonces, aplicando en la expresión sería así, ¿no? A igual, observen ustedes que dice que cuando es esta expresión, este es su equivalente. Entonces sería 2 veces el seno de, para nosotros el x es 40 grados, sumado a 30 grados. Así también, seno de 25 grados más coseno de 25 grados es raíz de 2 por el seno de 25 grados más 45 grados, que será seno de 70 grados, ¿no? Y como tengo también arriba seno de 70 grados, se cancela. Y me queda 2 entre raíz de 2. Y eso vale pues raíz de 2, ¿no? Eso, ya que el 2 se puede poner raíz de 2 por raíz de 2 y un raíz de 2 se cancela y queda todavía un raíz de 2. Muy bien, vamos a ver entonces aplicación 4. ¿Cuál es el máximo valor de esta expresión? Entonces, esa expresión tiene el siguiente valor máximo. Recordemos en primer lugar que toda expresión que tiene la forma un número por el seno de un ángulo que varía, más otro número por el coseno del mismo ángulo de aquí,
y que varía, es decir, que toma valores reales, entonces toda expresión de estas características va a estar comprendido entonces entre menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. El a valdría pues raíz de 2, el valor de b valdría en este caso raíz de 7. Entonces sería raíz de 2 al cuadrado 2, raíz de 7 al cuadrado 7. 2 más 7 es 9 y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces la expresión raíz de 2 seno x más raíz de 7 coseno x va a estar comprendido entre menos raíz cuadrada de raíz de 2 al cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Y al otro lado también. Y de ahí esto sale, entonces, ¿cuánto dijimos? Menos 3, ¿no? Entonces, entre menos 3 y 3. Muy bien. Ahora, tengo que formar la expresión E porque es de ella que me están pidiendo su máximo valor. Entonces, sumo 1, pues, ¿no? Para formar E, tengo que sumar ahora, falta ahí 1. Súmale 1 y sería K menos 2. Aquí ya queda la expresión pedida y aquí queda 4. Entonces, esta es la expresión pedida E, cuyo máximo valor, ¿cuánto es? 4. Y su mínimo valor, menos 2. Eso es. Muy bien. Entonces, E máximo es igual a 4. Bien. Continuamos y vamos a ver ahora enseguida identidades condicionales, ¿no? Dijimos que cuando tres ángulos suman 180 grados, y de manera general, ya chicos y chicas, miren, cuando tres ángulos suman kpi, donde k es un entero, es decir, puede ser 0, puede ser 180 grados, 360, etcétera, se cumple, dice, que la suma de las tangentes igual a producto de tangentes, y la suma de las cotangentes tomado de 2 en 2, A con B, B con C y A con C, esa suma de esos productos va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Muy bien, veamos entonces la prueba. A más B más C 180, paso este C a restar y queda A más B igual a 180 grados menos C. Si tú quieres, trabajas de esta manera. También hay otra manera. ¿Ve? Tomo la tangente a ambos lados y tengo tangente A más B igual tangente de 180 grados menos C, ¿no? Muy bien. Si quieres, le aplicas acá compuesto, si no aplicas reducción al primer cuadrante. Ya depende de ti qué cosa manejas más rápido. Entonces, se puede deducir a partir de aplicar compuesto nomás aquí. Ya está. Entonces queda es esto. Tangente de A más tangente de B entre 1 menos tangente A por tangente de B igual. No te olvides que cuando dos ángulos suman 180, sus tangentes son de signos contrarios. Entonces, tangente de 180 grados menos C es menos tangente de C. Y así también se va a reemplazar esto aquí, al otro lado multiplicar, y va a quedar esta expresión. Y ahora sí, multiplico él con él y él con él. Entonces tenemos ahí lo siguiente. Eso es. Y tú pasas a dividir esta tangente de A por tangente de C, lo pasas a dividir y tienes esto, pues, ¿no? Divides entre esto y formas esta expresión. La suma de las cotangentes tomado de 2 en 2, eso es igual a 1, ¿no? Muy bien. A continuación, aplicación 5 nos dice lo siguiente. Alfa, beta y teta son los ángulos interiores de un triángulo, tal que la tangente alfa por la tangente beta por la tangente teta es 2019. Entonces, podríamos afirmar que el valor de tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta más 1, ¿cuánto es eso? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que como alfa, beta y teta son los ángulos internos de un triángulo, eso implica que A más B, alfa más beta y más teta es 180 grados.
Y cuando tres ángulos suman 180 grados, no te olvides esto, la suma de tangentes es igual a producto de tangentes. Entonces, eso es lo que se cumple. Alfa más beta implica entonces alfa más beta más teta igual 180 grados. Va a implicar que tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta es igual a tangente de alfa por tangente de beta por tangente de teta. Y si tú eso lo reemplazas, vas a obtener esto entonces. La tangente de la suma es igual al producto, pero el producto vale 219 grados. Entonces, tangente alfa más tangente beta más tangente teta es 2019 grados. Perdón, 2019. Como acá lo que te piden es más 1, entonces al sumarle 1 me sale 2020, ¿no? 2020. Muy bien. Entonces la respuesta sería entonces la letra B, ¿no? El valor de B es 2020. Muy bien. Vamos a ver a continuación lo que es ya entonces la resolución al problema que habíamos dejado. Voy a hacerlo aquí, o lo podemos hacer sí, aquí nomás para poder, chicas y chicos, no estar demorando mucho. Voy a hacerlo aquí. Dijimos que había una antena en forma vertical que estaba sostenida por 3 cables. Eso es. Y que estaban estos espacios a una misma longitud. Y todos los 3 llegaban al mismo punto. Acá, aquí y aquí. Eso es. Ya está. Muy bien, ahí está. Entonces, como esta longitud igual con esta, podemos poner una letra A y A. Este es el ángulo aquí alfa, este ángulo aquí es beta y este ángulo aquí es teta. Entonces la pregunta dice cuánto vale tangente de alfa por tangente de beta, dice, ¿no? A ver, fíjense bien. Sí, ¿no? Dice la tangente de alfa por la tangente de beta. Muy bien. ¿Cuánto vale esto? Y entonces tenemos acá nosotros lo siguiente. La tangente de alfa se puede ver en este triángulo rectángulo, la tangente teta, la tangente de beta aquí y la tangente de alfa aquí. Ya está. Entonces, esta longitud de aquí le llamamos B y entonces diremos así. Dato del problema. Dato. Alfa más beta más teta igual 180 grados. Entonces se cumple la relación siguiente. Tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta igual tangente de alfa por tangente de beta y por tangente de teta. Listo. Pero esta expresión de aquí, tangente alfa, tangente beta, lo sacamos de aquí. ¿Quién es tangente de alfa? Sería B sobre 3A. B sobre 3A. Más tangente de beta es B sobre 2A. B sobre 2A. Y tangente de teta es B sobre A. Eso debe de ser igual a B sobre 3A por B sobre 2A y por B sobre A. Bueno, esto nos da, sumando, es 11 veces B sobre A. Y sobre 6A, porque el mínimo es 3 de 2 y de 1 el mínimo es 6. Eso va a ser igual. Aquí queda pues B sobre A, vamos a poner así, o B sobre 6A, ahí está B, B sobre 6A y queda B cuadrado sobre A cuadrado.
se cancela el b, se cancela 6a y queda que b cuadrado sobre a cuadrado, eso es igual a 11. B cuadrado sobre a cuadrado, eso es igual a 11. Si se extrae raíz cuadrada, b sobre a es igual raíz de 11. Ya está. Pero ¿quién es b sobre a? B sobre a es tangente de teta. Tangente de teta es igual entonces raíz de 11. Pero a mí me piden tangente de alfa por tangente de beta. Entonces, todavía no hemos terminado. Tangente de alfa entonces va a ser igual. Y tenemos así, ¿no? B sobre 3a. Este también se puede decir 1/3 de b sobre a. Pero b sobre a es raíz de 11, ¿no? Entonces sería raíz de 11 sobre 3. Y tangente de beta, ¿cuánto sería? Es b sobre 2a, sería b sobre a entre 2. Eso entonces, b sobre a es raíz de 11 sobre 2. Por lo tanto, tangente de alfa por tangente de beta va a ser igual raíz de 11 sobre 3 por raíz de 11 sobre 2. Y esto es igual 11 sobre 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicas y chicos, ahí vamos quedando entonces en este tema, ¿no? Que corresponde a la semana 9, ¿no? Me despido de cada uno de ustedes y bueno, estaremos ya en la siguiente sesión.